teoría eléctrica, y nos presenta el día de hoy una charla muy importante que es la aplicación de teoría de juegos a medición del mercado eléctrico. Entonces vamos a dar la palabra al profesor para dar inicio a la charla. Lo dejamos. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y por supuesto a la invitación que me han hecho a compartir esta conferencia. La verdad es que esperaba una cuestión un poco menos formal, pero parece que hay una cantidad de difusión de la que yo no me había enterado todavía. Pero pues es muy agradable, por supuesto, compartir con todos ustedes este tipo de resultados que se han derivado de un trabajo de años en realidad, pero en el cual hay todavía muchas cosas por aprender. De hecho, nosotros desde la ingeniería eléctrica, yo mismo como ingeniero electricista, pues no sé de economía, yo sé de ingeniería eléctrica. Me ha tocado comenzar a tomar ciertas herramientas para tratar de ver cómo son aplicables en el mercado de electricidad. Y de hecho la mayoría de los desarrollos teóricos en el mercado de electricidad han sido realizados por economistas. Y por otro lado, los economistas tienen una dificultad en entender cómo es que funciona la electricidad, por supuesto. Tampoco son ingenieros electricistas, son economistas. Entonces, lo que nosotros trabajamos en un mercado de electricidad no es un mercado cualquiera, no es un mercado típico. Tiene una cantidad de peculiaridades que deben ser abordadas de manera conjunta. ¿Me están escuchando, verdad? Bueno, vamos a tratar de ir presentando cuál va a ser la agenda de esta charla. Esperamos tener una charla que no supere los 60 minutos y espero no demorarme más de eso. La primera parte corresponderá a una visión general de lo que son los modelos de mercado de electricidad. Luego trataremos unos conceptos muy generales de teoría de juegos. Pasamos a un aspecto que es fundamental en un mercado de electricidad y es facilitar la interacción entre vendedores y compradores. Cuando nosotros hablamos de un mercado, de otros tipos de mercados, nosotros hablamos de la infraestructura, en este caso la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura de carreteras. En el caso del sector eléctrico hablamos de la transmisión o el transporte de la energía eléctrica a través de sus redes. Hablamos un poquito de lo que son las metodologías de definición de peajes o de cargos por acceso a ese sistema de transmisión, a esa infraestructura. Una aplicación de la teoría de juegos a este caso particular de asignación de peajes. Una dificultad que se presenta relacionada con la formación de coaliciones, porque en el caso de los sistemas de transmisión, como tenemos a muchos agentes enviando potencia eléctrica a través de la red, entonces encontramos que el uso de la misma debe ser compartido y por lo tanto allí surge, digamos, que el concepto de formación de coaliciones. Pasamos al lado de subastas. Las subastas que han sido implementadas en diferentes mercados de electricidad. Hablamos un poco de lo que son las estrategias de ofertamiento óptimo, la derivación hacia lo que es el dominio de mercado y finalmente trabajaremos una pequeña aplicación de la teoría de juegos a la definición de ofertas en un mercado de electricidad. Terminaremos con unas cortas conclusiones. Este es un diagrama muy general de lo que es un mercado, un sector eléctrico. Entonces, un sector eléctrico fundamentalmente tiene tres componentes. La primera componente tiene que ver con la producción de potencia eléctrica. Esa producción de potencia eléctrica se hace a partir de plantas que están ubicadas estratégicamente en un territorio. En este caso, en Colombia tenemos unas
plantas de generación que están ubicadas estratégicamente alrededor del país, dependiendo de los recursos naturales existentes. Por ejemplo, en el centro-sur del país nosotros tenemos una generación que es predominantemente hidráulica, o sea, generamos electricidad a partir de agua. En el norte del país tenemos una generación que es predominantemente térmica, a raíz de que en el norte tenemos recursos de carbón y gas. Por supuesto, en otros, aquí mismo en el Valle del Cauca, nosotros tenemos unas centrales térmicas, un par de centrales térmicas, Termo en Cali y Termovalle, que funcionan a partir de gas. La dificultad es que deben traer ese gas desde el norte del país o desde el centro, desde el noreste del país hacia esta zona del país, y eso tiene un costo adicional que influye en el precio de la electricidad que se genera. Una vez que nosotros generamos la electricidad, tenemos que llevarla hasta nuestros lugares de consumo, hacia cada uno de los clientes o usuarios de ese servicio. Para lograrlo, utilizamos toda la infraestructura de transmisión que en Colombia se realiza en niveles de 500 kilovoltios, 500.000 voltios, 220 kilovoltios. ¿Sí? Y ya al final de la cadena, nosotros encontramos los sistemas de distribución. Estos sistemas de distribución lo que hacen es tomar esa energía eléctrica que ha sido transportada a través de esa infraestructura y llevarla hasta los diferentes clientes usuarios del servicio. Esos clientes usuarios del servicio pueden ser de diferentes tipos, de acuerdo con su actividad económica. Podemos hablar de los clientes industriales, de los clientes comerciales y de los clientes residenciales, que somos la mayoría de nosotros. En Colombia además se distinguen otros clientes, por ejemplo, los clientes o los usuarios de energía que se consideran públicos y los de alumbrado público. ¿Sí? Son dos allí adicionales. ¿Sí? En esta actividad, cuando llegamos a la parte de distribución y al contacto con el cliente o usuario final, nosotros hacemos una labor de comercialización. En Colombia nosotros tenemos una actividad de comercialización que se efectúa ya sea por parte de los distribuidores o por parte de entidades que se dedican exclusivamente a la intermediación de potencia eléctrica. Son los que llamamos nosotros comercializadores puros. ¿Sí? En todo este proceso lo que nosotros queremos es llevar una electricidad desde los centros de consumo hasta los usuarios o clientes con unas condiciones o unas características. Las condiciones generalmente son calidad, son seguridad, confiabilidad, ¿cierto? Son características primordiales. Y hay una que es definitivamente importante para todo tipo de cliente o usuario del mercado. ¿Cuál es esa? El precio. Es decir, que sea un precio, uno podría decir que un precio óptimo, ¿cierto? Un precio en el que tanto el proveedor del servicio como el usuario del servicio lleguen a un acuerdo. ¿Sí? Generalmente, si lo vemos desde el punto de vista del cliente o usuario, nosotros queremos que el precio de la electricidad sea el mínimo, mientras que el que está generando la electricidad, que la está produciendo, quiere obtener la máxima utilidad posible. Por lo tanto, a ese agente le corresponde siempre intentar maximizar esa utilidad. En el caso de la transmisión y la distribución, dado las economías de escala presentes allí, es decir, es mucho más barato enviar energía en bloque, en grandes cantidades, hacia los clientes o hacia los centros de consumo, que comenzar a construir diferentes sistemas de transmisión. Piensen en esto. ¿Qué pasaría si ustedes están familiarizados con la red de distribución? Todos ustedes están familiarizados, a veces hasta les aburre verla porque tapan el paisaje, ¿cierto? Entonces uno dice, ok, ¿qué pasaría si hubieran varias compañías de distribución? Pues habría un mayor número de redes, es decir, un mayor número de postes, un mayor número de conductores, etc.
eso sería muy costoso y poco eficiente, porque esa misma infraestructura estaría siendo repetida varias veces. Entonces lo que se hace normalmente es, ok, hagamos una compañía, esa compañía se encarga de construir la infraestructura, de administrarla, de gestionarla, ¿sí? Y por esa gestión y esa construcción recibe unos cargos, ¿sí? Que son regulados, es decir, son establecidos mediante acuerdos entre partes. Ustedes observan que en el caso de las redes de distribución, la misma infraestructura de distribución es utilizada no solamente para transportar la potencia eléctrica, sino para proveer otros servicios. Por ejemplo, el servicio de cablevisión, televisión por cable. Entonces, lo que se trata es de aprovechar de la manera más óptima posible esa infraestructura. El otro problema con la red de distribución tiene que ver con las servidumbres. ¿A cuántos de nosotros les gusta tener una torre de transmisión de 500 kilovoltios en el patio de la casa? Ahí la gente dice, a mí no. Si la gente, en el caso de la red eléctrica, ve un transformador pasando o estando cerca a su casa o a su apartamento, comienza a dudar respecto de cuáles son los efectos que puede estar produciendo ese elemento allí, pues imagínense ustedes un elemento aún más grande como una red de transmisión de alta tensión. Entonces, el problema de servidumbre también es otra razón para que nosotros tengamos que la transmisión y la distribución de la energía eléctrica sean monopolios que denominamos monopolios naturales. Dentro de los tipos de modelos que nosotros podemos considerar en el mercado de electricidad, se encuentra un modelo que es el modelo de monopolio, ¿sí? Donde en una misma empresa se prestan todos los servicios. De hecho, en Colombia ese era el modelo que teníamos antes del año 91, ¿sí? Donde habían monopolios regionales, donde cada empresa se encargaba de la producción, de la transmisión y de la distribución de la energía eléctrica. De hecho, la empresa distribuidora se encargaba de facturar al cliente final por ese servicio. Los que tenemos algunos años, pues recordamos todavía que ese servicio, en el caso del Valle del Cauca, se prestaba en la mayoría de las regiones, en la mayoría de los municipios, por parte de lo que era CBC, ¿sí? En la ciudad de Cali, pues teníamos en Cali, ¿sí? Y en Cali le compraba electricidad a la CBC. Ese era el modelo, ¿sí? Entonces, esta empresa tenía todos los activos. ¿Qué sucede? Que finalizando los años 80, después de la recesión económica, pues comenzaron a revisarse las eficiencias de las empresas de prestación que prestaban servicios públicos. Y se encontró pues, que estas empresas tenían una serie de dificultades económicas, originadas no solamente por la recesión, sino por el manejo que se le daba a esas empresas, un manejo que era muy burocrático, muy político. Por lo tanto, en muchos países, no solamente Colombia, comenzó a pensarse en una transformación de ese mercado para permitir que entidades privadas, inversionistas privados pudieran participar de ese mercado. Otro fenómeno que se presentó en Colombia, que dio el empujón para que eso se diera, fue el proceso de racionamiento de energía eléctrica que se presentó en el año 91-92. En el caso de algunos de los estudiantes que yo he tenido en mis clases, cuando uno les menciona el racionamiento de energía eléctrica y toda la historia, pues uno les pregunta si se acuerdan. Entonces de pronto alguien le dice a uno, profe, es que yo ni siquiera había nacido, ¿sí? Me ha pasado en algunas clases porque pues hay muchachos que nos ingresan a la universidad de 15 años, por ejemplo, y si uno regresa hacia atrás, pues por supuesto en esa época aún no habían nacido. El problema de racionamiento de energía eléctrica originado por un fenómeno que es el fenómeno del Niño, un fenómeno climático, originó que muchos de nosotros no tuviéramos energía eléctrica durante las 24 horas del día, sino que
teníamos energía eléctrica por franjas horarias, ¿sí? Y ese razonamiento fue producto, además del problema del fenómeno del Niño, de la sequía, fue producto de la mala planeación del sector eléctrico, de que los proyectos de energía eléctrica no entraban a tiempo. A raíz de eso, el señor presidente de la República de aquel entonces, César Gaviria, aquí tengo unos colegas que definitivamente se saben esa historia, ¿sí? César Gaviria, en el marco de la emergencia económica, sacó un decreto, el decreto 700. Ese decreto tenía como finalidad que empresas privadas comenzaran a construir proyectos o infraestructura de generación lo más rápido posible para tratar de reducir el impacto de ese racionamiento. Es ahí cuando entran estos proyectos como el de Termoencal y Termovalle, que años después se nos convirtieron en una carga muy pesada de llevar, ¿sí? Porque eran proyectos que en su momento tuvieron que ser negociados bajo presión, ¿sí? Cuando uno negocia bajo presión, eso es como cuando le venden a uno Coca-Cola en el desierto, ¿cierto? Uno da cualquier cosa, y los que están viendo el desafío estos días creo que notaron eso, ¿no es cierto? Entonces, ese era el modelo que teníamos. Luego ha pasado en otros países, y en Colombia no fue la excepción, un modelo en el que se diseñaba una agencia, una unidad que se encargaba de comprar la potencia a todos los productores, y esa agencia a su vez comenzaba y distribuía a otros esa potencia eléctrica que había sido comprada en bloque. Después, estas compañías que estamos dibujando aquí como las compañías de distribución entraban en una relación directa con el cliente. Ustedes observan que en el caso del modelo anterior, de monopolio, y este de agencia de compras, ¿sí? El cliente no tiene ninguna opción. El cliente está amarrado a un proveedor de servicio, en este caso el distribuidor. Más adelante, entonces, se presenta otro modelo, el modelo de competencia en bloque. Es decir, ya las empresas productoras de energía eléctrica pasan a través del sistema de transmisión y comienzan a negociar directamente con las empresas de distribución, ¿sí? Ya se elimina el intermediario, y al eliminarse el intermediario, pues aparece una competencia a nivel de generación, ¿sí? Una competencia a nivel de generación. Los clientes o usuarios del servicio siguen estando sujetos a ese distribuidor. Luego pasamos a otro esquema en el que estamos actualmente, donde hay una libertad relativa para la comercialización de energía. ¿Qué significa eso? Que si un cliente quiere, puede comprarle electricidad directamente al proveedor del servicio, o puede comprarlo a través de una compañía de distribución, o puede comprarlo a través de un comercializador, o puede hacer un portafolio, ¿sí?, de las diferentes posibilidades que tiene, ¿sí? Es decir, una parte de la potencia que necesita se la compra directamente al generador, otra se la compra a un distribuidor, otra se la compra a un comercializador, y se facilita incluso la opción de que entre las mismas empresas que están allí puedan aparecer contratos para la compra-venta de energía eléctrica. Digamos que este es el modelo. ¿Qué es lo que sucede en el caso colombiano? Que los clientes finales, para poder entrar en esa competencia, tienen que estar representados por un comercializador, y además deben hacerlo bajo unas condiciones determinadas. En el caso colombiano, nosotros tenemos dos tipos de clientes. Un cliente que se denomina cliente regulado, ¿sí?, cuya tarifa es establecida sobre la base de promedios históricos, ¿sí? En el caso de todos los usuarios residenciales, nosotros tenemos una tarifa de esta manera. ¿Cuál es el propósito de eso? O sea, algunos dicen, no, pues ahí nos están, eso es como a baja amarrada, ¿cierto? Sin embargo, también hay que entender que desde el punto de vista del regulador, en este caso el gobierno, lo que se busca es de alguna manera proteger al
cliente usuario de las altas fluctuaciones que se presentan en el precio de la energía en bolsa. ¿Sí? Esta es otra de las características interesantes de la energía eléctrica. La energía eléctrica no es como otros bienes que nosotros podemos almacenar en un inventario y cuando no tenemos entonces la sacamos y la ponemos y la entregamos. En este caso la tenemos que producir y consumir al mismo tiempo, o sea que es un mercado de tiempo real donde la demanda está cambiando todo el tiempo y la oferta entonces tiene que estar continuamente cambiando para poder atender esos requerimientos de los clientes. Piensen en el consumo de nosotros, así en este salón, ¿sí? Podemos encender o apagar la iluminación y eso significa que estamos cambiando la carga y que el generador tiene inmediatamente que adaptar su salida, ajustar su salida para poder atender ese cambio, tanto de aumento como de reducción, porque de otra manera no podrían garantizar las otras condiciones. Estas otras condiciones son la seguridad del suministro, la confiabilidad, ¿sí? Eso es un tema un poquito más complicado desde el punto de vista económico. O sea, lo que puedo decirles es lo siguiente: no hay inventario, ahí no hay posibilidad de inventario. Bueno, no se puede almacenar commodity, que no se puede almacenar, gracias. Ese no se puede almacenar. Aunque siempre uno encuentra el estudiante brillante que le dice a uno: profesor, discúlpame, pero la energía sí se puede almacenar. Entonces le dicen a uno: baterías. Y de hecho un embalse es una gran batería. Nosotros tenemos un embalse, una energía potencial allí disponible. Lo que pasa es que ninguno de los dos es económico todavía. Al menos el almacenamiento de energía en baterías. Imagínense cuál sería el tamaño de la batería para alimentar la ciudad de Cali. Coloquémoslo más fácil: ¿cuál sería el tamaño de la batería para alimentar las necesidades de una casa, la casa de cualquiera de nosotros? Entonces, esa es la dificultad que se presenta con la energía eléctrica, digamos que para negociarla en este sistema de commodities. Digamos que en el caso de los usuarios, yo ya les decía, tenemos dos tipos en Colombia: un usuario regulado, que es aquel cuya tarifa es regulada por una entidad que es la Comisión de Regulación de Energías, creada por una ley que es la ley 194, ley 143 de 1994. Y hay un cliente que se denomina no regulado. ¿Cuál es la diferencia? Ese cliente no regulado tiene posibilidades de hacer acuerdos comerciales directos con los generadores, ¿sí? El cliente regulado no, el cliente regulado lo tiene que hacer directamente con el comercializador, ¿sí? El otro tiene la posibilidad de entrar en competencia por el suministro de energía eléctrica, ¿sí? Pero tiene unas condiciones. Esas condiciones son dos: tiene que tener una capacidad instalada equivalente a 0.1 MVA. Entonces aquí es donde yo tengo que comenzar a decirle a los economistas: 0,1 MVA son 100 kVA. Y otra vez, ¿qué es 100 kVA? Es la potencia eléctrica que puede consumir una instalación eléctrica. ¿Sí? Es potencia eléctrica, la máxima potencia eléctrica que puede consumir una instalación eléctrica. Pero además de eso, debe cumplir con un consumo energético mínimo durante 6 meses, que son 55 megavatios hora mes promedio. ¿Sí? Esas son las dos condiciones. Bueno, entonces hablemos ahorita de la teoría de juegos. Aquí en la teoría de juegos, yo creo que los matemáticos y los economistas que están aquí, pues encontrarán esta diapositiva un poco aburridora. ¿Sí? La teoría de juegos básicamente lo que hace es proveer un marco de referencia para el modelamiento y análisis de situaciones en las que se requieran decisiones interactivas. En este caso, los que están tomando la decisión, los gerentes o cualquiera de nosotros, ¿me pueden escuchar así sin el micrófono?
que suena un poco interrumpido y me parece, incluso yo con el simple eco ya comienzo como a sentirme un poquito incómodo. De pronto el problema será la transmisión por webcam. ¿Sí? ¿Funciona? ¿Y el otro no funciona mejor? Bueno, intentémoslo entonces con este. Entonces, decíamos nosotros que la teoría de juegos provee un marco de referencia, un marco matemático para el modelamiento y análisis de situaciones de decisión interactiva donde los que toman decisiones están sujetos a objetivos exógenos, es decir, estos participantes, estos tomadores de decisión son racionales. En el caso del mercado de electricidad, un generador que está vendiendo electricidad, pues, ¿qué esperaría uno que el generador hiciera? Que vendiera electricidad, definiera el precio de esa electricidad en función de qué? En función de los costos que tiene y adicional a esos costos de un margen de utilidad. ¿Sí? Esa es la decisión racional. Uno nunca podría esperar que ese jugador o que ese generador decidiera vender electricidad por debajo de sus costos, porque esa sería una decisión irracional. ¿Sí? En ciertos instantes, y aquí hago un paréntesis, en ciertos instantes, en el caso del mercado de electricidad de Colombia, pareciera que eso se ha hecho, pero de esas cosas que uno lo dice, pero no lo puede probar, entonces a veces es mejor no decirlo. Sí, pero digamos que como estamos en confianza, pues yo lo digo. Sería una especie de dumping. Exactamente, pero sucede en ciertos momentos ha pasado. ¿Sí? Entonces, la otra cosa que cualquier tomador de decisión en un ambiente competitivo, en cualquier mercado, hace es no solamente considerar su posición, sino la posición que tienen los demás. Es decir, él tiene que estar buscando información de cuál es el comportamiento esperado de los otros participantes del mercado. Y de allí es donde nosotros derivamos el concepto de razonamiento estratégico. ¿Sí? O sea, ese jugador va a razonar estratégicamente de acuerdo no solamente con sus propias condiciones, sino con las condiciones de mercado y las condiciones que él espera del resto de participantes de ese mercado. Hay dos principales ramas de la teoría de juegos: la que habla de la cooperación entre agentes o participantes del mercado y la que habla de una competencia completa, es decir, donde yo trato de maximizar mi utilidad independiente de los otros. Sin embargo, cuando uno observa el comportamiento de estos, se da cuenta que llegan a un punto en el que los participantes se sienten satisfechos con el resultado. Por eso es que hablamos de los equilibrios, ¿sí? Y por eso es que uno habla del equilibrio de Nash como uno de los conceptos de solución. Entonces recuerden, nosotros hablamos de que en todo el esquema del sector eléctrico tenemos generadores, empresas de transmisión, distribución y luego los comercializadores. La parte de generación está sujeta a competencia, igual que la parte de comercialización. La parte de transmisión y distribución es un negocio monopólico que está regulado y se establece una condición fundamental para que ese mercado opere, para que ese mercado funcione, y es que todos los participantes de ese mercado deben tener acceso a esa red de transmisión de manera indiscriminada, es decir, de una manera transparente. Yo no voy a decir, es que esta red es mía y yo tengo a mi amigo generador, entonces le voy a dar prioridad de acceso a mi amigo generador. No, para que el mercado sea realmente competitivo, el acceso a esa red de transmisión, a esa infraestructura debe ser transparente, debe ser imparcial, debe estar dispuesta para todos los que participen del mercado. Esa es una condición, ¿sí?, fundamental para que este mercado de electricidad funcione. Por lo tanto, con base en eso, pues todos los que utilicen esa infraestructura pues tienen que compartir los costos asociados a la gestión, administración, mantenimiento y reforzamiento de esa infraestructura de transmisión. Y como los cargos son regulados, entonces lo que tenemos que plantearnos es, bueno, ¿cómo compartimos entre todos los agentes el costo
del uso de esa red de transmisión. Entonces aparece como muy natural que uno aplique la teoría de juegos cooperativos para que esto se pueda dar. Cuando nosotros hablamos de una competencia entre agentes, pues uno entonces comienza a pensar que el concepto que debiera estar trabajando es el concepto de juegos no cooperativos. Dentro de la teoría de juegos cooperativos, pues entonces existen los no cooperativos y cooperativos. Dentro de los no cooperativos existen diferentes soluciones, diferentes conceptos de solución, por ejemplo el equilibrio de Nash, el concepto de Cournot, de Stackelberg, ¿cierto? Y otros. Ahí estamos hablando de unos poquitos porque en la diapositiva pues yo ya enfrenté dificultades incluso para colocar esto. Dentro de los juegos cooperativos hay una parte fundamental que es la formación de coaliciones, pero también a su vez estos juegos cooperativos tienen diferentes conceptos de solución. Dos de ellos son el nucleolus y el valor de Chaplin, ¿sí? Y a su vez cada uno de estos tiene derivaciones dependiendo de los desarrollos tanto matemáticos como a veces de aplicación que han tenido cada uno, ¿sí? Para la definición de tarifas por uso del sistema de transmisión se persiguen tres objetivos fundamentales. Una, la eficiencia económica, por supuesto. Otra, la eficiencia en los ingresos que obtienen las empresas que operan estas redes de transmisión y que tienen propiedad sobre ellas. Y la siguiente, por supuesto, que haya una regulación eficiente que permita reforzar o estimular el reforzamiento, la construcción de nuevas infraestructuras. Dentro de esas metodologías, entonces, para poder definir cuál es el costo de acceso a esa red de transmisión, uno define una fórmula general donde considera que el costo total de esa red de transmisión incluye el costo, por supuesto, de operarla, más el costo de oportunidad que existe, ¿sí? Más el costo de reforzamiento, de reinversión en la red, ¿sí? Más costos adicionales asociados a la red existente. Es decir, cuando uno entra a ese esquema ya de una infraestructura construida y uno debe recuperar, o la empresa debe recuperar el dinero que se ha invertido en esa infraestructura. Por lo tanto, eso debe ser parte de nuestra estructura de costos. Digamos que esto es como para señalar todos los aspectos que debiera uno considerar allí. Entonces, existen diferentes metodologías para la definición de tarifas en transmisión. Una que es muy utilizada es el método de la estampilla, donde yo defino zonas, ¿cierto?, del país o de la región, ¿sí? Cojo y hago un inventario de los activos que están en esa región y cojo y defino, esta región tiene este costo, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Cuando yo necesito llevar la potencia eléctrica de ese sitio a este sitio, pues le voy a cobrar las estampillas, los costos asociados a cada uno de las redes de transmisión involucradas en esa transacción. Y así es como se deriva. Hay otro que es el método de la ruta del contrato, es decir, que yo defino cuál es la ruta que va a seguir la transacción eléctrica de potencia. Ahorita vamos a ver que eso es una dificultad bastante grande. Y hay otros basados en los flujos de corriente o de potencia a través de la red. Entonces ahí está el de megavatio milla o megavatio kilómetro, flujos de frontera, entre otros. Hay otros que son más de estilo económico, como las estrategias de costo marginal de corto plazo o tarifas que consideran el costo marginal de largo plazo. También se han definido otras estrategias como los precios nodales de bolsa, que cambian inmediatamente con las transacciones que se vayan definiendo. Si nosotros volvemos a insistir en la teoría de juegos como una alternativa para evaluar o calcular estos peajes, entonces uno tiene que partir del siguiente hecho: que el costo del uso de esas estructuras, de esa infraestructura de transmisión, debe ser compartido por todos los clientes o por todos los agentes que estén presentes en el mercado. Ese es el primer concepto. Sin embargo, el impacto que cada uno de ellos
que cada uno de esos usuarios o clientes en el sistema tienen sobre la red es diferente de acuerdo con su ubicación, ¿sí? Con su ubicación en ella. Entonces nosotros tenemos que pensar de dónde la potencia se ha inyectado y de dónde la potencia se ha extraído. Por lo tanto, hay una pregunta: ¿cómo asignar los cargos por el uso de la red de transmisión, lo que se denominan peajes, de una forma justa y equitativa? ¿Sí? Y usted sabe que cuando nosotros comenzamos a plantear justicia y equidad, se generan cualquier cantidad de dificultades. Primero porque justo y equitativo, ¿para quién? Justo y equitativo, ¿para quién? Entonces asumamos que buscando el beneficio social, nosotros pretendamos que sea justa y equitativa para los clientes o usuarios de esa infraestructura. Entonces, si uno define esa pregunta, podríamos responderla de la siguiente manera. La respuesta puede ser el uso de teoría de juegos para la asignación de peajes, particularmente lo que tiene que ver con la teoría de juegos cooperativos. Y de allí pues uno puede utilizar diferentes conceptos de solución. Uno es el valor de Shapley, que es realmente sencillo de aplicar. El otro es el concepto del nucleolus, ¿sí? Que lo que hace es encontrar una imputación que hace al miembro más insatisfecho de una coalición potencial más satisfecho que el miembro más insatisfecho de una coalición potencial, bajo cualquier otra imputación. En otras palabras, el nucleolus es la imputación para la cual el máximo exceso se minimiza. Y esto tiene unas connotaciones cuando nosotros hablamos de la red eléctrica. Si nosotros observamos una red eléctrica simple, esta es una red en la que tenemos 3 barras, ¿sí? Con 3 líneas de transmisión, 2 generadores y 3 cargas conectadas en diferentes puntos. Aquí es donde yo les voy a mencionar el problema de la ubicación, de la localización en la red. Si yo veo esta carga, por ejemplo, esta carga está ubicada en el mismo lugar de un generador, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿cuánto debe pagar ese usuario que es representado por esa carga por el uso de la infraestructura de transmisión? Alguien diría, mucho menos. Ese mucho menos puede para algunos significar nada, porque es que no está usando la infraestructura de transmisión, ¿sí? En cambio, estos dos que están retirados, pues estarían pagando por toda la infraestructura. Sin embargo, el hecho de que este esté allí conectado a la red de transmisión le ofrece una cantidad de beneficios, ¿sí? Unos beneficios por estar interconectado. Piensen en esto. ¿Qué pasaría si este generador se cae, sale del sistema? Resulta que esa carga se puede alimentar desde otra ubicación, ¿sí? Entonces, cuando uno observa eso, uno dice, entonces ese cliente o ese usuario se está beneficiando de la existencia de la infraestructura. Por lo tanto, debiera también aportar para su uso, para compensar los costos que implica tenerla en funcionamiento, ¿sí? Igualmente nosotros podemos considerar qué pasa cuando las cargas cambian. Las cargas, estamos hablando de los clientes, cambian su uso de la transmisión de diferentes maneras. Aquí por ejemplo vamos a plantear 3 cargas, cada una con diferentes condiciones, pero miren lo que significa. Esta que tenemos acá es el perfil de carga acumulado, es decir, en cada una de los tramos o las franjas horarias, esta de acá es el resultado de la suma de cada una de las cargas que están presentes en el sistema, ¿sí? Pero cada una de estas cargas, si la analizamos de manera individual sobre la red, tiene un impacto distinto sobre cada uno de los elementos de red, ¿sí? Para cada una de las zonas, miren ustedes, aquí esta llega y sube hasta este máximo, mientras que esta que estaba por acá se reduce, igual que esta, ¿sí? Entonces llega un momento en el que esta transacción, que es la carga número 3,
es la que está utilizando mayor cantidad de recursos. Pero en esta franja es la transacción o la carga 2. Y en el tramo final es la carga 1 la que está usando más esa infraestructura de red de transmisión. Entonces, la pregunta ahí permanece. Bueno, para cada una de las diferentes escenas, ¿sí?, nosotros podemos hablar que si las tenemos funcionando simultáneamente, podemos ponerlas a funcionar individualmente. O sea, como si tuvieran la red disponible solo para uno de los clientes. O lo podemos poner a funcionar para dos o para las tres. Entonces allí viene la conformación de las coaliciones, ¿sí? Y ese es el análisis que se deriva acá, ¿sí? Cuando una sola carga está funcionando, miren ustedes cómo están usando las tres líneas de transmisión de manera distinta. Cuando la carga 1 y 2 están funcionando, cuando la carga 1 y 3 están funcionando, cuando la carga 2 y 3 están funcionando, y al final, cuando las cargas todas están funcionando simultáneamente, este es el uso que se hace de la red de transmisión. Ahora uno podría preguntarse, ¿cuál debiera ser la condición? Entonces uno dice, pues hombre, en realidad lo que está pasando es que en tiempo real, lo que está observando el que mide el sistema es esto. Pero cada una de las transacciones está teniendo un impacto distinto sobre el sistema de transmisión. Entonces, a partir de eso, pensando en esa situación, parte uno a considerar la definición de un juego, en este caso desde el punto de vista cooperativo, incluyendo las características de racionalidad individual, racionalidad de la coalición y una racionalidad global. Si uno revisa este problema, es un problema muy sencillo, ¿sí? Pues para resolver el problema puedo aplicar o Shapley o puedo aplicar Nucleolus. Voy a mostrar acá la parte del Nucleolus. ¿Qué pasa con el Nucleolus como concepto solución de la teoría de juegos? La solución del Nucleolus consiste en una serie de problemas de programación lineal. Este es el primero, ¿sí? Este es el segundo, y a partir de este uno podría llegar a derivar cuáles son las condiciones de distribución de los cargos por uso de esa red de transmisión, ¿sí? De tal manera que si uno compara, ¿sí?, esas tres transacciones utilizando los diferentes métodos de solución, encontraría algo como esto. Miren ustedes que los valores de Nucleolus y de Shapley son muy parecidos, ¿sí? Y compárenlo con la distribución homogénea, como decirle, ok, todo el sistema de transmisión debe pagar el costo dividido entre el número de transacciones. Supongamos que en este caso son 13.300 unidades monetarias, lo que eso significa. Dividámoslos entre todas y veamos cómo eso impacta el sistema. Pero recordemos además la ubicación. ¿Sí? Miren, la carga 3 es la que uno diría, y aquí lo dijeron, debía ser la que menos pague por el uso de esa infraestructura. Y cuando uno ve el resultado, aplicando teoría de juegos cooperativos, los diferentes conceptos de solución, encuentra que efectivamente la 3 es la que menos debe pagar, ¿sí? Este es un ejercicio demasiado simple, voy a insistir, es demasiado simple, pero lo que quería demostrar era la aplicabilidad de esa teoría de juegos cooperativos a la solución de este tipo de problemas. Ahora, por supuesto, hay un problemita, ¿sí? Hablamos en este caso de 3 transacciones, ¿sí? Y el número de coaliciones crece de manera exponencial, ¿sí? Exponencial. Por lo tanto, ese se convierte en un factor que uno debe revisar a la hora de aplicar este concepto de solución del problema. Recuerden que cuando nosotros hablamos de cualquier mercado, la solución tiene que ser no solamente factible, sino que sea implementable. La mayoría de los países, o sea, este es un ejercicio teórico que a mí me pareció interesante, fascinante, pero si uno le ve la aplicabilidad práctica,
cuando yo se lo presenté a la gente de ISA alguna vez y me dijeron, profesor, muy complejo, muy complejo. Más fácil colocar esa vaina, agrupar en inventarios regionales y decir el costo a esta región es este, el costo a esta región es este, y poner a esos usuarios que están importando potencia eléctrica hacia esas regiones a compartir los costos asociados a esa transacción, ¿sí? Es decir, distribuir la infraestructura entre todas las transacciones de potencia y calcular el costo por cada una de ellas. Aquí el problema, vuelvo e insisto, es que el número resultante de coaliciones podría ser enorme teniendo en cuenta el número de transacciones en un mercado de electricidad. Imagínense un mercado de electricidad como el nuestro. Tenemos cerca de 60 generadores y este es un mercado de electricidad pequeño, voy a insistir, un mercado de electricidad pequeño, y existen cerca de 12.000 fronteras comerciales. Y cuando yo hablo de fronteras comerciales estoy refiriéndome a macromediciones, es decir, a los medidores más grandes que representan las cargas, 12.000. Entonces usted relacione 60 con 12.000, las transacciones que se pueden presentar, y luego comience a pensar en el número de coaliciones que se puedan generar y ya dice, ahí tenemos un desafío, ¿sí? Pues para la formación de coaliciones existen diferentes etapas que uno debe considerar, ¿cierto? Porque la distribución de los ahorros que se propicien en una cooperación pues dependerán de la estructura de las coaliciones, las cuales son formadas y determinarán la cantidad total que esté disponible para la distribución completa. Entonces hay unas fases que uno debe considerar en eso. Y una vez considera una de estas fases puede llegar a algoritmos de formación de coaliciones. En particular, para el caso del nucleolus hay dos algoritmos, el algoritmo de Sankara y el algoritmo de Behringer, que pueden ser muy útiles a la hora de resolver este problema, ¿sí? El propósito, fundamentalmente, en el caso del nucleolus, reducir el número de problemas de programación lineal a resolver, ¿sí? Ese es el propósito, ¿sí? No voy a entrar allí en detalle, pero miren ustedes, este es un esquema un poco más grande, donde tenemos un sistema de 6 barras con 5 transacciones, ¿sí? Este serían, digamos que las transacciones, cuánta potencia eléctrica debe ser inyectada y cuáles son los nodos de los cuales se va a enviar y se va a recibir esa potencia eléctrica. Si nosotros hacemos el análisis de la formación de coaliciones, miren el número de coaliciones para 5 transacciones, ¿sí ven? El número de transacciones, el número de elementos, tenemos 32, ¿sí? Porque tenemos también que incluir la vacía, 2 a la 5, correcto, ¿sí? 2 a la 5. Y si uno resuelve ese problema, pues da esto, ¿sí? Por supuesto, siempre es solucionable. Entonces ahí uno alcanza a observar que por la transacción 3, por ejemplo, es un error, ¿sí? No tiene mucho sentido, no tiene lógica, sería irracional, ¿sí? Sería irracional, pero digamos que si uno aplica la formulación y eso es lo que le da, ¿sí? Desde el punto de vista económico pues no tiene sentido, ¿sí? Bueno, eso es lo que tiene que ver con los cargos por uso del sistema de transmisión. ¿Qué pasará entonces ahora cuando tenemos un ambiente competitivo en la generación? Entonces eso aquí donde nosotros comenzamos a introducir lo que son las opciones, las subastas, ¿sí? Y siempre encontramos que las subastas son gerenciadas, gestionadas, administradas por una entidad, y esa entidad básicamente lo que está recibiendo es una serie de ofertas de parte de cada uno de los generadores y tratando de, con base en esas ofertas, establecer cuál es el costo o el precio de la electricidad, más que costo, cuál es el precio de la electricidad a partir de esas ofertas. Entonces hay modelos de opciones de subasta simple, hay modelos de subastas con ofertas multipartes, y está la subasta de precio uniforme, y hay otra subasta que es la inglesa, la holandesa, hay una cantidad de subastas.
la que se utiliza en la mayoría de los países es la subasta de precio uniforme. En Colombia esa es la subasta que está funcionando. ¿Qué significa esta? Que se paga un precio uniforme a todas las unidades que se compren, que va a ser igual al precio de la primera unidad o oferta rechazada. Y ese precio, ¿sí?, desde el punto de vista de subasta, es el que se denomina precio reinante. En el caso nuestro, en el mercado de electricidad colombiano, es lo que se llama el precio marginal del sistema. ¿Sí? Ese es el precio marginal del sistema. Y ese precio se le paga a todos los que han sido despachados en esa oferta. ¿Sí? Si yo oferté menos que el precio marginal del sistema, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué significa? Si usted ofertó menos que el precio marginal al que llegó el sistema. Yo creo que lo descarta. Porque si hay un precio piso, si hay precio piso. No, sin definir precios pisos ni precios techo. Simplemente a partir de las ofertas yo las clasifico para cumplir con mi demanda. Y resulta que la última unidad despachada me dice el precio son 100 pesos por kilovatio hora. Y hubo algunos 90 que ofertaron 90. ¿Qué pasó con eso? Pues esos son llamados a despachar. ¿Qué pasa con ese? Pues que tiene un mayor margen de utilidad, porque a él no se le va a pagar 90, se le va a pagar 100. ¿Sí? O sea que sus márgenes son mayores. ¿Sí? Eso, digamos que pero solo puede despachar su capacidad, ¿no? puede despachar lo que haya ofertado. Sí, si yo dije voy a ofertar 100 megas, entonces venderé 100 megas. El que no vende tiene que pagar el de generador, porque ¿cómo va a despachar si no vendió? Ah, que no. ¿Qué pasa? Resulta que yo necesito 120 megas y las ofertas fueron 500 megas. Pues despacharé generadores hasta cumplir con mi demanda, que son 120. De 120 hacia arriba, lucro cesante. Es decir, esos no van a recibir ningún ingreso. Entonces ahí existe una motivación, un estímulo, y es hacer eficientes. ¿Sí? Hacer eficientes. Lo otro es cómo en este ambiente de teoría de juegos interviene la operación de venta futura de energía. Esa es otra cosa. Ese es otro problema, ¿cierto? Porque yo estoy asegurando venta futura, por ejemplo, de un futuro de energía, por ejemplo. Sí. Esta pregunta es muy interesante porque entonces nosotros decimos, ok, yo no quiero solo asegurar hoy mi electricidad hoy, sino quiero asegurar qué es lo que puede pasar en el futuro. Entonces, en un mercado de electricidad como el nuestro se abre la posibilidad de entrar a asegurar esos contratos, pero ya esos no están sujetos a la bolsa, aunque sí se referencian al precio que se haya visto históricamente en la bolsa y las expectativas de cambio y futuros de precio. ¿Sí? Pero digamos que eso es lo que se denomina un mercado de contratos bilaterales o contratos de futuros, ¿sí? Que es otro mercado. Este es un mercado, lo que estamos describiendo aquí es un mercado de bolsa, un mercado de subasta, pero el mercado de futuros es un mercado distinto. ¿Sí? Y ustedes saben que los mercados pues cambian, o sea, hay mercados de opciones, hay mercados de futuros y cada uno de ellos tiene unas características. ¿Sí? Y en el mercado de electricidad existen. En el caso colombiano existe un mercado de contratos y hay un mercado de futuros, pero ese mercado de futuros es un mercado puramente financiero. ¿Sí? Lo que pasa es que como la mayoría de la gente desconoce cómo funcionan las pues eso es un mercado que realmente no ha operado tan bien como se esperaba. ¿Sí? Ese mercado aquí en Colombia se llama Derivex, por si alguien tiene por la curiosidad, se meten a Derivex y ahí verán que la cantidad de transacciones que se realizan son muy pocas. Es un mercado puramente financiero, a los que les gusta jugar con la bolsa, pues ese es un jueguito interesante. ¿Sí? La mayoría de los participantes del mercado, y eso lo hablamos con la profesora Inés María y aquí con Jorge Mario, son aversos, casi todos nosotros, al riesgo. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Asegurarse mediante contratos. Pero resulta que para definir el precio de referencia nosotros tenemos de todas maneras que
que hacer ofertas a este mercado de bolsa, a este spot. ¿Sí? ¿Este spot lo maneja XM? El spot lo maneja, lo gestiona XM, y este es un mercado que se llama ex ante. Es decir, ustedes saben que en un mercado de acciones, pues es un mercado que está funcionando en tiempo real, ¿sí? Con las ofertas de compra-venta de las personas de vivo voz, o sea, están allí. Este mercado se hace con un día de anticipación. ¿Sí? ¿Por qué? Acuérdense que les dije, el problema nuestro es que el consumo y la producción deben ir de la mano, deben ir muy unidos. Y si yo me espero hasta el momento mismo de hacer las ofertas, es posible que el sistema me colapse y me quedo sin electricidad o el sistema entre en un apagón. Entonces, este es un mercado que funciona ex ante, es decir, el día previo, todos los generadores envían su oferta de disponibilidad y precio al mercado, a la gente que controla, administra el mercado de electricidad, en este caso XM. XM recibe esa información, ¿sí? Y con base en un algoritmo simple, establece cuál es el precio marginal del sistema, ¿sí? Con una información adicional que es la información de la demanda pronosticada o la demanda proyectada, ¿sí? Y esa información de la demanda proyectada es recolectada por cada uno de los operadores de red, ¿sí? Bueno, ese es otro tema que es bien interesante, porque eso es como tener una bola mágica. Díganme cuántos va a ser el consumo de electricidad el viernes de la próxima semana a las 9 de la mañana. ¿Alguno aquí en la audiencia tiene la respuesta? Porque le digo que si tiene la respuesta se llena de plata, de una, se llena de plata. ¿Sí? Son pronósticos basados en un histórico. Sí, pero siempre hay fenómenos de tiempo real que pueden afectar eso, ¿sí? Y esa es la gran dificultad, porque uno puede llegar y coger y revisar los históricos, y de hecho ya se han analizado. Aquí la profesora Inés María y Jorge Mario lo saben porque hemos trabajado en esto por un tiempo, y hemos encontrado pues la diferenciación de carga por días hábiles, por días festivos, por fines de semana, ¿sí? Pero aún así siempre existe un margen, ¿sí?, de incertidumbre, y ese margen de incertidumbre lo que introduce Jorge Mario son ¿qué? Riesgos, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros trabajamos por allí, introducimos riesgos, ¿sí? Y riesgos que pueden llegar a ser muy costosos si fallamos. O sea, de hecho hay empresas comercializadoras puras que han fracasado en el mercado de electricidad, ¿sí? Entonces digamos que por ejemplo, es el caso cuando nosotros encontramos el equilibrio entre la oferta y la demanda, cuando la demanda es flexible, es decir, yo puedo cambiar la demanda, ¿sí? Y este otro caso acá es cuando se alcanza el precio y la demanda es inflexible o fija, no cambia a pesar de que los precios de la electricidad cambien, ¿sí? Así, en esta manera es que encontramos, de acuerdo con ese cruce entre las ofertas y la demanda, el precio marginal del sistema o precio de despeje del mercado, ¿sí? Las estrategias de ofertamiento óptimo es un proceso por medio del cual los participantes en el mercado desarrollan o definen ofertas que buscan fundamentalmente alcanzar sus objetivos de rendimiento. Esos objetivos de rendimiento usualmente corresponden a el máximo ingreso posible. Para definir estas estrategias de ofertamiento se han utilizado diferentes estrategias o diferentes herramientas: algoritmos genéticos, lógica de Diffusi, que creo que ustedes la vieron recientemente en una charla acá, sistemas expertos también, y por supuesto la teoría de juegos, ¿sí? Sin embargo, cuando usted está desarrollando estrategias de ofertamiento, esas estrategias de ofertamiento pueden conducir a una dificultad en cualquier mercado. Esa dificultad es lo que denominamos por dominio de mercado.
¿Y el dominio de mercado qué es? Es la habilidad de un vendedor particular o de un grupo de vendedores de influenciar de alguna forma el precio de mercado para su propia ventaja. ¿Sí? Y hay diferentes métodos para tratar de evaluar cuál es el dominio de mercado presente en él, ¿cierto? Uno es el índice HHI, ¿sí? Que es un índice de concentración, básicamente. Y hay otros, ¿sí? El problema es probar legalmente que usted está abusando de su posición dominante. Probar que usted está abusando de su posición dominante. ¿Sí? Lo que normalmente uno coge y analiza la información histórica de quiénes son los que usualmente salen despachados, los que usualmente definen el precio del mercado, ¿cierto? Y con base en eso uno dice, hay unos jugadores dominantes, ¿sí? Y algunas personas que no conocen de esta parte de economía, y por eso es que es bueno que ustedes intervengan, los economistas, dicen, ahí no hay competencia, realmente eso no es un mercado competitivo. Es más, existe la posibilidad de que haya un cartel, es decir, que de alguna manera por debajo de la mesa se esté definiendo el precio de la electricidad en bolsa, y ese precio de la electricidad en bolsa finalmente se convierte en un referente para definir los precios de los contratos futuros, ¿sí? Bueno, usted puede decir eso, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿puede usted probarlo? Y esa es la gran dificultad en la que se ha encontrado la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Siempre se ha dicho, siempre se ha rumorado, hay un acuerdo de los generadores para establecer el precio de bolsa. ¿Sí? Pero cuando se hacen los análisis de concentración de mercado, siempre están por debajo. ¿Sí? Entonces dicen, ¿y cómo hago? ¿Sí? No, eso no es una cosa que se firme. No es que los generadores van a una reunioncita como la de Ralito o alguna de estas otras reuniones y coloquémonos, venga, firmemos aquí, esto es lo que vamos, nadie va a hacer eso. Pero pareciera que hay un acuerdo tácito para presionar al alza de la electricidad. El problema es probar esa situación. Los economistas de pronto pueden ayudar a eso. Lo que les puedo decir es que la superintendencia no ha podido hacerlo. ¿Qué ha hecho la superintendencia? Pues tratemos de evitar que se presenten esas condiciones. Entonces lo que ha limitado es acceso a la información, ¿sí? Recuerden que la información es poder, ¿sí? Entonces hay ciertos mecanismos que siempre se han identificado respecto de cómo ofertar. Entonces uno puede decir, ok, tratemos de predecir cuál es el precio marginal de la electricidad. Y entonces una vez que defino, que pronostico, que predigo cuál es el precio marginal del sistema, ¿qué hago yo? Para salir despachado y para poder tener ingresos, pues voy un poquito por debajo, ¿cierto? O simplemente trato de promediar, como un generador, una compañía de generación puede tener diferentes generadores, es decir, diferentes plantas ubicadas en diferentes lugares, entonces yo puedo promediar mis ingresos, ¿sí? O en algún momento puedo decir, no tengo disponible potencia eléctrica. Digo, ok, voy a hacer un mantenimiento. Entonces saco del sistema un generador, una planta. ¿Qué implica con eso? Recuerden, siempre estamos cumpliendo la ley de oferta y demanda, ¿cierto? Y si la oferta es pequeña o es menor, ¿qué sucede con el precio? Naturalmente tiende a subir, ¿sí? ¿Qué hace el generador o la empresa? Dice, ¿qué hago? ¿Oferto bajo o oferto alto? That's the question, dice ahí ¿sí? Cero o no cero, ¿sí? O simplemente tratar de ofertar cercano al precio marginal, que es la única opción que tiene el que es propietario de una sola planta. O simplemente estar mirando cuál es la siguiente carga,
¿sí? La siguiente unidad de carga que está disponible, que está dentro del sistema. O simplemente digo, mire, yo como conozco la red, yo sé que la red, la infraestructura de transmisión, piensen ustedes en la vía Buenaventura con bloqueos, ¿cierto? Con derrumbes, ¿sí? Entonces, como yo conozco cuáles son las restricciones de mi infraestructura de transmisión, digo, ok, como mi planta está ubicada estratégicamente para superar o sobrepasar ese problema, entonces yo puedo ofertarla más alto, ¿sí? Dependiendo de las restricciones, o puedo tener diversidad de generación. Esta es la parte de la mitigación de dominio de mercado. Si los encargados de la regulación tienen suficiente poder, podría ser la división de las empresas, la reorganización interna del mercado, la definición de contratos de ofertamiento, la inclusión de la demanda dentro del proceso, la definición de contratos de futuros o contratos bilaterales, la definición de pisos y techos para la electricidad, ¿sí? El problema de los pisos y techos, ustedes saben cuál es, ¿no? ¿Sí saben cuál es? Cuando a usted le definen que el precio es 150 pesos, todo el mundo dice, 150 es el precio, ¿sí? ¿Y qué hace usted si usted dice, eso no me da suficiente margen de utilidad? ¿Qué intento hacer? Presionar al regulador para que ese precio, para que ese techo sea más alto, ¿sí? Entonces comienzo a pagar anuncios de periódico diciendo que los impuestos, que el niño, que, bueno, cualquier cantidad de cosas para presionar al alza, ¿sí? También existe la posibilidad de hacer contratos por diferencias, ¿cierto? Que son muy comunes en los mercados bursátiles. En el caso de la teoría de juegos, entonces esta es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. No resuelve el problema porque usted simplemente aplica la teoría de juegos, pero luego tiene que tomar la decisión usted mismo. Tiene una aplicación económica y hay diferentes conceptos de solución, como ya hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un sistema en el cual tenemos 4 participantes, en los cuales básicamente son A, B, C y D, que compiten para proveer la carga de una bolsa. Su ingreso dependerá de las ofertas de todos los participantes, lo que a su vez depende del costo de producción, del número de transacciones que estén presentes y por supuesto del precio spot que se defina en ese mercado. Entonces esta es la forma como uno lo vería desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Para cada uno de los generadores allí definimos una estructura de ofertas de forma lineal, ¿sí? Y su oferta entonces partirá de un costo mínimo o un precio mínimo, y ese precio mínimo será multiplicado por un K. Ese K, ¿qué significa? Ese K básicamente representa el margen de utilidad que yo puedo estar ganando. Ese margen de utilidad puede ser ninguno, o sea, voy a tener simplemente ofertar al costo marginal, ¿sí? A lo que me cuesta producirla, o puedo definir cualquier K, cualquier escalar. Yo he definido, por ejemplo, 25 y 50% por encima del costo marginal, ¿sí? Y de acuerdo con eso, su oferta se cambiará. Si yo utilizo teoría de juegos no cooperativos, ¿sí? Y fundamentalmente busco la aplicación del concepto de Nash, de equilibrio de Nash, en ese juego de 3 generadores, nosotros consideraremos todas las posibles combinaciones de estrategias de oferta de los generadores, y la mejor respuesta resultante puede ser analizada. El juego se representa de forma normal tabulando los ingresos para los generadores 1 y 2 como una función de sus ofertas de sus estrategias de ofertamiento, manteniendo el otro generador en un valor fijo. Y lo mismo se hace para los generadores 2 y 3, sosteniendo el 2 fijo. Luego o sea, vamos haciéndolo por etapas, ¿sí? Y en este caso, ¿sí?, podemos obtener este tipo de resultados, ¿sí? Entonces, miren ustedes, son las ofertas que representan la fila de arriba, representa
las ofertas de cada uno de los generadores, en este caso generador 1 y 2, sosteniendo el generador 3 en una misma posición, ¿sí?, de ofertar a su costo marginal, y con base en esas ofertas comenzamos a ver cuáles serían los precios marginales del sistema, ¿sí? Y esos precios marginales del sistema para cada una de los márgenes utilizados, por ejemplo este sería el 0%, o sea, costo generador 1 a costo marginal, generador 2 a costo marginal y generador 3 a un costo fijo, ¿sí? Ese es el resultado para esa posición. Esta es generador 1, 50% por encima del costo marginal, generador 2, costo marginal, ¿cierto? Y generador 3, costo fijo. Y así sucesivamente nosotros elaboramos esto, ¿sí? Una vez que tengo esto ya elaborado, entonces aplico el concepto de equilibrio de Nash y encontraremos la solución. Yo aquí no les voy a dibujar la solución. Esa solución se encuentra simplemente aplicando cualquier software disponible. Hay un software en el que uno puede representar todas estas ideas que se llama Gambit. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado mencionar, ¿sí? Básicamente lo que implementa es el concepto de equilibrio de Nash. Y con ese software usted puede encontrar cuál es el equilibrio, la estrategia de equilibrio de todo ese sistema, ¿sí? Finalmente, pues son unas cortas conclusiones. La teoría de juegos permite el análisis de diferentes alternativas en el caso de la asignación de cargos por uso del sistema de transmisión. Se presentan una serie de comparaciones respecto del criterio para definir estrategias de ofertamiento y lo que puede implicar la presencia de una posición dominante. Y finalmente, pues uno puede, a partir del conocimiento de los costos marginales de producción de los generadores, establecer cuáles son las estrategias dominantes, en este caso aplicando el concepto de equilibrio de Nash. Digamos que eso es todo. Creo que me demoré un poco más de lo que habíamos dicho. Bueno, quiero agradecer nuevamente al profesor Lozano por la charla que nos ha presentado el día de hoy. Como hemos visto, una charla de manera muy didáctica que nos ha permitido ubicarnos de manera muy clara sobre la aplicación de la teoría de juegos en el caso de medición del mercado eléctrico. Entonces ahora le damos la palabra al auditorio para ver qué preguntas se pueden hacer sobre estos aspectos. Entonces, me dicen ustedes. Bueno, buenas tardes, profe. Pues la verdad me gustaría aclarar unas cositas que no tengo muy... O sea, el sentido del equilibrio de Nash, se tomaron los tres generadores y básicamente se estipuló cuál era como la estrategia óptima para, en estrategias puras, pues de la puja de cada uno de los tres generadores de lo que oferta. Pues también vi más o menos que se trabajaba el equilibrio de Cournot. Entonces pues supongo que pues en la teoría económica sabemos que un equilibrio de Cournot también se puede resolver mediante estrategias puras de Nash. Lo que me gustaría saber es, dado esas funciones de costo marginal, ¿sería posible sacar unas funciones de reacción de los diferentes tres generadores y pues por ahí se podría hallar un costo marginal como más, un equilibrio de Nash un poco más acercado? De pronto, no sé si al trabajar unas cantidades fijas puede haber algún margen de error o no sé por la razón de pues, por qué se utilizó eso y no el equilibrio de Nash que se puede hallar mediante Cournot. ¿Cierto? Bueno, sí.
Tienes toda la razón, o sea, depende de las condiciones del mercado. Digamos que Cournot es perfectamente aplicable acá, en el sentido de que lo que nosotros tenemos más que un mercado perfectamente competitivo es un mercado oligopólico donde hay unos pocos participantes, ¿sí? Por lo tanto, el propósito del trabajo aquí básicamente fue analizar la posibilidad de usar el equilibrio de Nash para lograr encontrar una estrategia de ofertamiento que sea de equilibrio. Sin embargo, tiene sus desventajas. Tú lo has anotado. Una de ellas es precisamente que uno debe contar con muchísima información, ¿cierto? Una cosa que uno podría hacer es asociarle a cada una de esas, en lugar de un número escalar, una probabilidad. Pero la solución sigue siendo la misma, digámoslo así, en el sentido de que yo lo que quiero es saber cuál sería la tendencia del equilibrio, cuál sería, básicamente cuando yo hago esto, lo que estoy determinando más que cuál es la salida de cada uno, cuál es la oferta de cada uno de los generadores, es cuál es la tendencia, quién es el que va a definir mi precio marginal del sistema. Y con base en eso, yo tomar una decisión para poder enviar mi oferta. ¿Sí me hago entender en ese sentido? Porque de hecho creo que en el equilibrio de Nash es muy probable que pase que existan varios. Claro, por supuesto, claro. Y los encontramos. Por ejemplo, cuando hacemos la aplicación de la función de suministro, encontramos varios equilibrios. Entonces lo que uno puede hacer es comparar esos equilibrios y escoger aquel que le parezca a uno más probable o que implique un mayor margen de utilidad. Depende del punto de vista del que uno defina el equilibrio, ¿cierto? Si uno dice, si yo lo hago como regulador, entonces yo procuro que las ofertas lleguen a minimizar el costo, pero o depende de cuál es el generador que está aplicando la teoría de juegos, entonces él seleccionará el equilibrio de Nash que más le convenga para tomar su decisión. Nosotros, aparte de aplicar la teoría de juegos, usamos un esquema para encontrar los equilibrios basado en árboles de decisión, ¿sí? Y cuando hallamos los árboles de decisión encontramos diferentes soluciones. Y en ese sentido lo que uno hace es buscar la que mejor responda a las expectativas de los que están participando. Bueno, pues primero que todo felicitaciones por la exposición, me parece que es un trabajo muy preciso, pues muy técnico, con los cálculos muy precisos. Sería interesante de todas maneras, y creo que hay mucho por hacer, digamos, en un trabajo sobre un mercado tan complejo como este, pues tratar de desarrollar mucho más la microfundamentación, en la medida en que cada algoritmo que se pueda utilizar, pues también debe ser correlativo a una estructura de mercado muy particular, y me parece que ahí todavía hay mucho por hacer a nivel económico, por supuesto, y es en cómo tratar de explicar el comportamiento de todo el mercado como un conjunto, y ahí habría que tener en cuenta pues el comportamiento de todo el sector como una cadena productiva, y tratar de analizar exactamente la estructura de mercado que tiene, ¿no? Y en ese sentido me parece que pues es importante analizar también las características particulares de las funciones generadoras y de la función de demanda, que en este caso pues cumple un papel también fundamental, es una demanda inelástica. Entonces me parece que es bonito cómo este análisis pues se puede desarrollar tanto técnicamente, y además pues hay muchas cosas por pensar a nivel económico que permitirían como elegir ya algoritmos más específicos, que seguramente desde el punto de vista de la estructura de mercado particular de que se trata, pues pueden darle una fundamentación microeconómica mucho más precisa desde el punto de vista teórico, ¿no? Ahora, lo otro que yo me pregunto es
si estos algoritmos, digamos, que se han aplicado, que son, bueno, por un lado algoritmos de juegos cooperativos, por otro lado juegos no cooperativos, me da la impresión que los algoritmos de juegos cooperativos son un poco más normativos, en la medida que permiten ver unos resultados que se obtendrían dadas unas condiciones, pero no sé hasta qué punto los modelos que se han diseñado permiten predecir el comportamiento del precio del mercado. Por ejemplo, no sé si sirven para analizar el comportamiento de corto plazo o si sirven para ver la trayectoria de largo plazo. Y en este caso, por ejemplo, en el largo plazo hay unas trayectorias muy interesantes que ha mostrado el mercado, por ejemplo, de un precio ascendente. Elkin Castaño, que vimos aquí hace algún tiempo, nos hizo una charla muy interesante sobre eso. Yo no sé si este análisis permite hacer ese tipo de predicciones o si todavía se requeriría como tratar de articular un poco más las piezas del modelo. Empiezo por el final. ¿Sí? Digamos que las técnicas de predicción, esta herramienta es útil para decisiones de corto plazo. Es decir, yo estoy analizando el mercado de corto plazo y estoy viendo cómo definir mi estrategia de ofertamiento para mi semana siguiente, para mi mes siguiente, pero no está pensando en un futuro un poco más largo, de 1 año, 2 años, porque allí entran otra cantidad de factores que son importantes. Es decir, como herramienta de predicción de largo plazo no es aplicable como está definida. Sin embargo, cuando el profesor me buscó para venir a este auditorio y hablar con los economistas, porque así fue que lo planteé yo inicialmente, yo dije, pues qué interesante, yo no les voy a ir a mostrar cómo resolver el problema desde el punto de vista económico, sino que yo, como ingeniero electricista, les voy a mostrar qué tan buen economista soy. Y por supuesto se han dado cuenta que soy muy perverso como economista. Pero lo interesante es motivarlos a ustedes a que miren el mercado de electricidad, que tiene una cantidad de retos, de desafíos teóricos para trabajar, ¿sí? Lo que mencionaste es precisamente lo que yo quiero decirles a ustedes, bueno, ustedes que sí son economistas y que como electricistas quizás no sean tan buenos, pero para eso estoy yo, ¿sí? ¿Por qué no nos juntamos y comenzamos a analizar ese mercado de electricidad con todas esas complejidades y proponemos cosas distintas? Los modelos de pronóstico siempre fallan, por muchísimas razones. Nosotros hemos estado analizando por espacio de ¿qué? 5 años, Inés María, 5 años, y se han utilizado diferentes técnicas. Aquí Jorge Mario nos ha apoyado en algún momento con algunas de esas cosas, y es muy complejo, ¿sí? Muy complejo porque lo que de pronto no fue muy claro en la presentación, los precios de la electricidad son muy volátiles, ¿sí? Y a veces, si uno se pone a analizar esa volatilidad, no depende de factores técnicos, sino precisamente de las sensaciones. Y ahí la pregunta para un economista es: ¿cómo hago yo para medir o predecir las emociones o los sentimientos de un tomador de decisiones en el mercado? ¿Sí? Porque es que miren ustedes lo que sucede. Creemos, dice un generador, que finalizando este año se va a presentar un fenómeno del Niño, y eso va a implicar una reducción sustantiva en los niveles de los embalses. Siendo así, debemos comenzar a prepararnos para el año 2015, ya ni siquiera el 2014, sino el año 2015. ¿Sí? Entonces, ¿a cómo debemos negociar contratos para suministro de potencia eléctrica y de energía eléctrica en el 2015? ¿Sí? Pero ¿de qué se parte? De una expectativa que ya tiene una incertidumbre grande. ¿Sí? Y es decir, ¿cuál va a ser la dimensión
de la sequía. ¿Va a ser muy fuerte? ¿Va a ser moderada? ¿O no va a existir? ¿Sí? La otra cosa que uno podría pensar es, bueno, ¿cómo va a ser el comportamiento de la demanda? Digamos que si uno lo analiza el problema desde el punto de vista de corto plazo, de un día para el otro, hasta le puede funcionar. Pero si uno lo analiza, incluso para analizarlo para dentro de 8 días, ya se generan una cantidad de incertidumbres. Particularmente yo no sé cómo abordarlo, ¿sí? Ya con la ayuda de aquí de los estadísticos, con los cuales también hemos estado trabajando, con la ayuda de un par de ustedes acá que nos han estado también apoyando, de la ingeniería industrial, pues hemos logrado algún grado de detalle, algún grado de desarrollo, algún grado de análisis de tendencias que uno puede decir, pareciera que esto va en esta dirección. En el mercado de electricidad colombiano se han desarrollado muchas herramientas de pronóstico de precio, ¿sí? Pero fallan cuando los otros participantes comienzan a analizar el comportamiento de aquel que encontró esa herramienta. ¿Por qué? Porque desarrollan la misma herramienta y ya cuando desarrollan la segunda herramienta con los mismos criterios, con los mismos parámetros, otra vez todo ese sistema falla. ¿Sí me hago entender en ese sentido? ¿Por qué? Porque ya la información que se supone era clasificada ya no es clasificada. O sea, ya yo tengo una idea de por dónde es que va el otro. Y como en Colombia, yo digo que uno de los grandes defectos de nuestro mercado de electricidad en Colombia es el tipo de subasta. A mí me parece que la subasta de precio uniforme no genera estímulos suficientes para que el mercado de generación sea realmente competitivo. Es mi opinión personal. De acuerdo pues con los análisis que uno hace de las tendencias históricas de los precios del mercado y la identificación de los agentes o los generadores que han sido despachados y que han definido el precio marginal. Entonces, en Inglaterra y Gales, que fue, digamos, que el mercado de referencia que utilizamos los colombianos para definir nuestro propio mercado, ¿sí? Cambiaron desde el año 98, 2000, su esquema de mercado. Incluso ya vienen para otra modificación, ya han hecho otras modificaciones. Y en el caso de la subasta, por ejemplo, el tipo de subasta, ya no utilizan una subasta de precio uniforme, que fue la original, utilizan una subasta pay as bid, o sea, a cada cliente, a cada generador se le paga de acuerdo con lo que oferta, ¿sí? Entonces se van eliminando algunas de esas estrategias de gaming que aparece acá, que les mostré yo en las diapositivas, es decir, tratar de determinar cuál es el generador marginal para yo seguir ese generador marginal, ¿sí? En Colombia lo que se nota es que hay una labor de seguimiento al generador marginal para definir las ofertas. Entonces, eso lo que va haciendo es empujando el precio hacia arriba. Eso es lo que pues, yo he concluido de los pocos análisis pues, que hemos hecho. Sí, o sea, por ejemplo, a mí me pareció muy chévere porque yo pues todo lo que he visto de mercado de electricidad, pues siempre pues, eran conferencias de economistas y ellos hablan de la demanda, la oferta, el precio, el equilibrio, pero o sea, yo vi muchas cosas acá muy interesantes y pues, aprendí mucho. Lo que me gustó más es, o sea, el equilibrio de Nash, como dice, se analizó de una manera, de forma estática, o sea, supongo que eso era como la oferta de un día, sí, por así decirlo. Entonces sería muy chévere. De un día y de una hora. Exacto, de una hora. Entonces, claro, yo según lo que he escuchado, o sea, la formación de carteles o de coaliciones, o sea, no es posible analizarlo ahí, y el equilibrio de Nash te arrojaría un valor muy diferente a lo que está pasando en el mercado. Entonces, pues sí, o sea, hay mucho camino, ¿no? Y lo chévere sería como aplicar ya lo que sigue,
para analizar en el largo plazo, pues como decía el profe Rafa, y analizarlo inclusive en el mediano plazo, pues de los posibles contratos que se vayan a poder hacer acá a un año o a 6 meses, con juegos repetidos. Sería muy chévere, y los juegos repetidos, según lo que me han comentado, uno podría llegar a conclusiones muy grandes, en donde inclusive podríamos encontrar si existen formación de carteles, porque hay unos incentivos a que no jugar el equilibrio de Nash ahora, pero hacer una coalición para poder ganar más, sin que, y teniendo pues en cuenta algunas tasas de descuento y todo eso. Sí. Entonces sería muy importante eso, y saber si el mercado de ahora da pie para que esas personas hagan esas coaliciones y se mantengan en el tiempo. Entonces sería pues como un análisis muy interesante y muy importante. Bueno, entonces por lo menos aquí yo encuentro interés, así que pues ya saben por dónde ubicarme, mejor dicho. Ya saben dónde ubicarme, saben quiénes acá son los puntos de contacto, la profesora Inés María, Jorge Mario, con quienes ya he trabajado, y mi puerta está abierta todo el tiempo para analizar este tipo de cosas. Yo lo que les quiero decir es que nuestro mercado de electricidad en Colombia, al igual que el trabajo que yo he hecho, se ha iniciado con esfuerzos individuales de los ingenieros electricistas, tratando de entender conceptos de economía y aplicándolos, ¿sí? En algunos casos muy bien, en otros no tanto, y en otras situaciones desarrollando herramientas muy subjetivas y poco técnicas, ¿sí? E incluso uno puede ver ese tipo de resultados en publicaciones de profesores universitarios, investigadores, con análisis muy subjetivos. Y cuando uno se pone a hacer digamos que una prueba de escritorio de ese tipo de resultados, uno dice, no da, por ahí no era, ¿sí? Le faltó considerar esto otro. La importancia de este tipo de escenarios como el que estamos hoy es precisamente eso, ¿ok? Ustedes son los economistas, ¿sí? Y vuelvo e insisto, yo soy un ingeniero electricista perverso economista, ¿sí? Y la idea es acercarme con ustedes, que ustedes entiendan cuál es el problema que nosotros tenemos, o los problemas, porque ni siquiera es uno solo, y comencemos a trabajar juntos, ¿sí? Díganme, de esto que yo les he mostrado, ¿qué les parece tan desviado? ¿O qué les parece que puede ser mejorado? Y veamos cómo podemos plantear proyectos, incluso capacitaciones. Miren, hay gente de las empresas de energía eléctrica que conocen la reglamentación, que conocen algunas estrategias de trabajo, pero que les falta mucho conocimiento de la operación económica. Con Inés María y con Jorge Mario hemos tenido la oportunidad de compartir un curso para ingenieros electricistas, y ellos han notado la falta de conceptos económicos para entender el funcionamiento del mercado de electricidad. Y en muchos casos se trata de ingenieros que están trabajando en eso, ¿sí? Entonces, campo para trabajar. Economistas, ya saben. Bueno, entonces finalmente agradecemos nuevamente al profesor por la conferencia y pues lo felicitamos por todo el tiempo que nos dedicó acá para presentarnos esos conceptos, y les agradecemos también la presencia de todos ustedes por asistir a esta charla.